digamos que continuamos, ¿no? Así es. O decíamos ayer, Enrique Provencio, terminabas el programa anterior diciendo, gran desafío, inscribir esta gestión de los riesgos frente a los desastres en una estrategia de desarrollo, es decir, que la política de frente a riesgos forme parte de la batería que luego llamamos estrategia de desarrollo. Y tú, Mario Luis, en tu artículo del lunes dices reconstrucción, energía social y democracia. Se nos están juntando los vectores, digamos, y las fuerzas, ¿no? Recuerdo siempre esta fórmula elemental, pero muy útil para mí, de Joseph Stiglitz. ¿Qué es el desarrollo? Pues es cambio social y aprendizaje democrático. Así es. Y quizás en el extremo, un desastre, una tragedia como la que estamos viviendo, nos lleva ahí, ¿no? Así es. Y esa es una de las vertientes o los vectores probablemente más importantes a analizar, a pensar, porque esta energía social que se reveló, que estaba en la ciudad, que muchos de nosotros no percibíamos, se manifestó de una manera realmente no solo alentadora, sino dramáticamente en términos de ver en las filas a los jóvenes de todas las clases sociales, a los adultos mayores, poniendo todo. Esta solidaridad que algunos analistas suponían que era una solidaridad que se había abandonado en la idea esta del individualismo que nos había atrapado en los últimos 30 años, y la evidencia es que no, que está ahí la energía social. Entonces la pregunta que yo planteo es que esta energía social estaba contenida y está contenida. ¿Y tú piensas entonces en que sí se puede imaginar uno que haya acumuladores de energía social? Sí, hay no acumuladores. Porque ese es un gran reto y una discusión, digamos, bastante añeja sobre el tema de energía social. De que la energía no se acumula, ¿no? Se transforma, pero digamos, déjame decirlo al revés, la energía nunca se desvanece, siempre está la energía, se transforma. La energía estaba ahí, se manifiesta ante la noción del dolor, ante la percepción del daño a los otros, y reencuentra a una ciudad solidaria y a un país más solidario y que no necesita ni la autoridad ni el orden institucional y que es capaz de, en la confusión, articular acciones. La pregunta son dos preguntas. Una es, esta energía social que estaba ahí, ¿por qué estaba contenida? ¿Por qué estaba, digamos, distante? Y yo arriesgo dos posibles hipótesis de esto. Una, esta energía social, sobre todo de los jóvenes, estaba ahí, pero contenida y distante de la autoridad por el enorme efecto de la pobreza y desigualdad que se ve, que es visible, los contrastes. Pero también es cierto que junto a eso, la distancia de esta energía social con las autoridades, con el esfuerzo público, en el sentido de lo que hace el gobierno, tiene que ver con esta realidad de corrupción e impunidad que tanto ha alejado. Pero cuando eso se vuelve secundario ante el dolor, se aparece. La segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta energía social no se disipe y sea parte de la construcción? Y eso pone en discusión todos los esquemas de participación, de reconocimiento a estos miles de jóvenes que ahora con desencanto, a la medida que pasa la emergencia, se dan cuenta que no tienen espacios. Por eso finalmente pone a la democracia y sobre todo en el evento democrático electoral a meses en una situación de una gran tensión. Entonces creo que nuevamente los sismos, los desastres hacen visible fortalezas y debilidades. Una de estas es esta energía social que tenemos y que parece ser que no hay cauces. No hay cauces, no hay estructuras, los partidos no lo son, las organizaciones sociales son demasiado limitadas. Y la apuesta es, ¿qué pasará en los próximos meses, semanas, años con esta energía social? No se va a disipar y se va a articular de distinta manera, de una manera, por lo pronto, desde ahorita, que no podemos predecir ni prever. Enrique Provencio. Bueno, antes de decir algo más directamente sobre el tema de desastres y desarrollo, retomo el punto que plantea María Luis y en efecto en México y en el mundo entero los desastres son catalizadores de cambios. Para no ir más lejos hay que recordar las enseñanzas de Enrique Flores Cano sobre los impactos que las sequías
y sobre todo las crisis en la producción de maíz tenían durante la colonia en México. Lo recuerdo ahora porque finalmente no hay que olvidar que las sequías siguen siendo una de nuestras principales amenazas y peligros en México, por cierto. Pero en México y en el mundo entero los desastres catalizan grandes cambios en la movilización social. Esos cambios adquieren diferentes formas. Después de 1985, con el gran sismo, o los sismos de la Ciudad de México, hubo toda una corriente descentralizadora, por ejemplo, que con el paso del tiempo se diluyó. Pero sí hubo ese gran cambio, ese gran elemento que detonó procesos políticos y que es muy difícil anticipar hacia dónde se dirigen. Lo que yo digo... Pero aquello fue una iniciativa encaminada y promovida por el Estado, ¿no? Por el gobierno, ¿no? En los comités aquellos para la reconstrucción. Así es. De ahí surgió una idea de la descentralización como una estrategia. Incluso acciones emblemáticas como el INEGI. El INEGI Aguascalientes. ¿no? Así es. Pero pienso que para los próximos años debemos alentar, promover un cambio en la manera en la que vemos y entendemos el desarrollo nacional. ¿Por qué razón? Porque hay un hecho que, aunque admite diferentes interpretaciones, tiene ya consenso en la comunidad que estudia estos temas, y es el siguiente: los peligros y las amenazas que detonan desastres están al alza. Hay una tendencia documentada de que el número de desastres y su daño económico y las pérdidas y afectaciones al patrimonio de las personas y a la infraestructura están al alza. No necesariamente el número de vidas perdidas, aunque de pronto hay fenómenos que tienen pérdidas por cientos de miles, los de Asia, por ejemplo. Pero esa tendencia, que estamos ante un fenómeno creciente de impactos por desastres, nos tiene que llevar a pensar en cómo tenemos que reconstruir un desarrollo con adaptación, ese desarrollo adaptativo. ¿Y por qué razón? Porque si bien las amenazas y los peligros son inevitables, lo que sí podemos reducir es el riesgo de impactos a través no solamente de más inversiones, que hay que hacerlas, sino también a través de adaptaciones que nos hagan pensar en cómo minimizar la exposición de la sociedad a esos peligros. Y ahí es donde entraría natural. El pie de página, que no es pie de página de Mario Luis. Ahí entra desigualdad, pobreza como ponderadores negativos, vamos a llamarlos de alguna manera. Predominantemente. ¿Por qué razón? Porque si bien hay un impacto muy difuso de los desastres, a la larga las regiones y las personas más vulnerables son las que más padecen sus impactos. No solamente porque están en condiciones de mayor exposición, con infraestructura más vulnerable y más frágil, sino también porque a escala local, en los pueblos y municipios más vulnerables, las capacidades de prevención y respuesta son menores. Claro. Digo, Manuel Luis. Creo que el tema que está alrededor, y para complejizar, es que esta idea de un desarrollo que logre transformar, logre articular y reducir los factores subyacentes que incrementan la vulnerabilidad, tiene que ver con una pregunta que está ahorita en estos días, que son de emergencia y de urgencia. ¿Qué le corresponde al Estado? ¿Qué le corresponde a la sociedad civil? O al Estado, el Estado mexicano ampliado, es decir, Estado con gobierno, partidos. Así es. Esa idea de poder legislativo. Poder legislativo, poder judicial. Sí, hay que comenzar a hacerlo explícito, ¿no? Hay que abrir eso, porque esta idea de un Estado que es la sociedad organizada en instituciones, ¿no? Hay en el centro un debate, en la discusión de estos recursos que se están poniendo,
hay la tensión de que estos recursos no sea el gobierno, los responsables. E incluso la propuesta de figuras ciudadanas que lo que hacen es poner en tensión esta pregunta fundamental, obvia. ¿Qué le corresponde hacer el gobierno a las autoridades? Todavía no acabamos de resolver el tema que nos dejó el neoliberalismo de Estado y mercado. Así es. Y ahora regresamos nuevamente. Tenemos que volver al tema de qué le corresponde al gobierno. Al gobierno. ¿Qué es lo público? Así es, que es lo público y lo privado, y vienen fórmulas que pueden ser muy atractivas en un discurso, una retórica política, pero en términos de la capacidad, eficacia y eficiencia de los recursos para una reconstrucción que transforme, pone enormes dilemas. Y lo que vemos es que hay los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, le están regateando a los gobiernos sus responsabilidades, con lo cual estamos en un fenómeno que va a tener que transformar las relaciones, pero que es importante poner en el centro las implicaciones que tiene el regatearle o el no asumir que son los gobiernos los que deben tener la autoridad para dirigir una reconstrucción transformadora con participación, pero no al revés. Y creo que es un tema mayor que ahorita está ¿Y por qué no lo abordamos inmediatamente después de la pausa, María Luisa? Claro que sí. Desarrollo nos remite entonces, bueno, por un lado a democracia, por otro lado a participación, movilización social. Pero pues por más que hagamos o se haga en otros medios, no podemos quitar de la mesa el papel del gobierno, el papel del Estado. ¿Qué le corresponde al gobierno? ¿Qué le corresponde al Estado en esta perspectiva de convertirnos en una sociedad capaz de administrar sus propios riesgos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, Enrique Provencio? Con mayor capacidad para prevenir y recuperarse. Eso que en los últimos años se llama cada vez más sociedad más resiliente, con más capacidad para reponerse, hacerlo bien, transformar las condiciones y reducir los riesgos. Y eso nos debe llevar a pensar en la responsabilidad no solamente de la sociedad civil, de la responsabilidad del Estado para asumir y orientar un proceso que hay que verlo en sus consecuencias inmediatas, pero también a largo plazo. De los sismos del 85 a la fecha transcurrieron 32 años. Los próximos 32 años nos van a estar dejando casi en el 2050. De aquí entonces, la población mexicana habrá aumentado en alrededor de 25 millones de personas, si no es que un poco más. En los últimos 30 aumentó como 35 millones de personas. Vamos a seguir creciendo en población. Esa población se va a ubicar por la necesidad de nuevas viviendas y nueva infraestructura en sitios que deben ser seguros. Necesitamos gestionar bien los riesgos, evitar que en el futuro la población se asiente en lugares de alto riesgo. Tenemos que hacer eso para el futuro, pero tenemos que corregir los errores del pasado. Y nuestra reconstrucción debe ir en esa dirección, reducir los riesgos de la población más expuesta, que es la más vulnerable. Eso exige mejores programas de desarrollo urbano, exige mejores normas de construcción, exige programas de ordenamiento territorial, exige una intervención pública muy activa, que se ponga como meta un no más tanto riesgo sin control. Y ese no más debe traducirse en algo que se ha ido perdiendo, que es la capacidad pública de gestión del desarrollo, de gestión de los territorios. Y gestión del territorio. Así es. Ahora que hablabas, Enrique, yo quería insistir en lo que han ustedes insistido desde el anterior programa. También habría que pensar en una nueva estrategia de desarrollo rural con base en el territorio, porque estamos con Oaxaca y con Chiapas y estaremos con Guerrero en cualquier momento, ¿no? Así es, bueno, y toda esta realidad de un Estado, un gobierno que tenga las capacidades para aplicar las normas, lo que hemos llamado, la PNUD lo ha llamado la crisis de estatalidad, un gobierno que no es capaz de aplicar las normas porque existen.
Lo vimos en el 85, lo vimos recientemente, nuevamente la población que se asienta en los cauces de los ríos, en zonas de alto riesgo, en la O complicidad. bien que se asientan en unos edificios que no han respetado Así es, las en la reglas, ¿no? complicidad, corrupción, impunidad. Pero esto no solo hay un tema que creo que es fundamental introducir. El Estado, el gobierno, no tiene los recursos públicos. Hablando de responsabilidades, el legislativo debería revisar con mucho detalle la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación 2018 para que no se trate de hacer, como dice el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, un asunto de más recortes o reasignaciones. Se requiere realmente una nueva plataforma pero fiscal. contrariamente a lo que tú dices, y yo compartiría, el Frente Amplio Ciudadano está proponiendo un recorte gigantesco. Así es, o sea, nuevamente... En el gasto, dicen en el gasto corriente. Yo no sé qué se entiende ya por gasto corriente. No, bueno, y si El gasto corriente son enfermeras, ¿no? Son ingenieros. Son maestros. Son maestros. Formación de sismólogos. Son los policías y los patrullas del ejército, son los viáticos de la gente. O sea, esta visión, digamos, oportunista, que no reconoce la magnitud de lo que se requiere, no puede soslayar la necesidad, y este es el momento, de revisar todo el presupuesto de la Federación, las capacidades realmente de ingresos, para no reponer lo que se perdió, sino un desarrollo que tome lecciones, que tenga capacidades de hacer lo que propone Enrique, lo que se ha dicho. Y en ese sentido creo que es fundamental no caer en esta trampa de que solo es un asunto de recortes o reasignaciones, potenciando la enorme realidad de un sistema de partidos que es altamente cuestionado y que obviamente ahorita tiene mucho cauce. Dar dimensión de la magnitud, y eso no soslaya una reforma fiscal que debe estar puesta en la mesa para esto, para lo que ustedes están planteando. Así es. Reconstruir transformando, Así o transformar a partir de la reconstrucción. Es un gran empeño, una gran empresa que implica recursos a disposición de los gobiernos. Así es. Y sobre todo implica también un cambio en la perspectiva, en la visión. Creo que debemos ser muy enfáticos y poner en claro las consecuencias de no actuar, las consecuencias de no invertir lo suficiente, las consecuencias de posponer las grandes medidas preventivas y de gestión adecuada de los riesgos. Y eso lo celebraríamos cuando en los próximos desastres veamos que hubo prevención, que se ordenaron los asentamientos humanos, que se reconstruyó bien. Eso... Y que nadie se metió a un edificio nuevo de departamentos que tiene fallas o que las varillas están a la mitad de lo que manda no hacerlo tiene costos muy altos. Olvidamos muy pronto las cosas. Olvidamos, por ejemplo, que las inundaciones de Tabasco entre 2007 y 2011 provocaron daños incalculables. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, calculó entonces que más del 15% del Producto Interno Bruto de Tabasco fue perdido en daños. Los daños por desastres en México en el 2010 fueron más de 100,000 millones de pesos, es decir, a precios constantes, casi 1% del producto de entonces. Nunca invertimos lo suficiente para recomponer bien aquellos daños. Y eso ha venido generando en muchas regiones del país, en muchos estados, una especie de impacto sostenido que lleva a eso que algunos llaman histéresis del desastre. No te alcanzas a recuperar del anterior cuando viene el nuevo. Y entonces ahí te vas y quedando, la infraestructura queda dañada, no las solo se va carreteras, quedando, los hay puentes. un retroceso. El impacto en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Guerrero, o sea, el impacto en términos de lo que se pierde, lo que se destruye. Y yo platicaba con Enrique, cuando el agua se lleva a la tierra y deja la roca, esa es una capacidad productiva que no se va a reponer. Entonces, no solo perdemos, hay un retroceso a los niveles precarios que existían antes. Por eso es enormemente importante subrayar que no se trata simplemente de reponer lo que ya existía de una manera precaria, sino reconocer la complejidad y que dentro de los márgenes del conocimiento que nos da, se puede afectar los factores subyacentes. ¿Y qué tipo de, digamos, la democracia nos enseñaron, ¿no?
es una forma de gobierno. Y el cínico de Churchill dijo, bueno, la menos mala, ¿no? ¿Qué forma de gobierno imaginan? Vamos a suponer que en efecto convencemos al Congreso y al presidente y se forma un gran eje de entendimiento, Congreso, presidente de la República, para comenzar a diseñar y a caminar en la dirección aquí esbozada. ¿Qué tipo de gobierno, de gestión pública nos daría ese entendimiento? Bueno, si no hay entendimiento, pues vamos a seguir repitiendo la triste historia. Bueno, déjame incorporar una pregunta a la pregunta de esta complejidad. Es una forma de gobierno, pero también es una forma de organización de la sociedad, la democracia. Nos organizamos como sociedad para distribuir bienes o garantizar derechos, como diríamos en el siglo XXI. Entonces es una nueva forma de organización. Entonces lo que se está planteando en el fondo no es simplemente un incremento de recursos y que sigamos gastando de la misma manera a través de los fondos del ramo 33. Implica una reforma de la manera de gestionar con una sociedad, una energía social que está ahí y que pone en tensión los esquemas de participación hasta ahorita conocidos. O sea, estamos entrando en una fase de incertidumbre, pero también de procesos que tampoco dependen mucho de la autoridad. Lo hemos visto en los centros de acopio, la distribución de las gentes, no responde más que a la lógica de la población conmovida y solidaria. Entonces, sí requeriría, digamos, una reflexión conjunta para que no se asuma que solo es un asunto de recortar o transferir recursos de los partidos y simplemente, reponer, sí requiere un replanteamiento. Por eso, la propuesta de que hay que incorporar una nueva idea de desarrollo a partir de los desastres, los de ahorita, los que han pasado, y con un elemento que creo que es importante mencionar. Cuando uno llega a una de estas colonias, localidades, uno ve la casa destruida, que se le llevó el agua, pero junto a ella está una que no se cayó, pero es igual de precaria que la que se cayó. Se junta todo el mundo de la pobreza y marginación y es muy difícil en estos padrones de afectados o de víctimas. Sí. Focalización láser es como muy difícil. Quirúrgica es muy difícil y a veces creo que hay un exceso y un abuso de esto. Enrique. No voy a responder a qué tipo de gobierno y a qué cambios de gobierno, sino con algunas cuantas cosas que son más de orden. Bueno, si los partidos siguen como van, instrumental. si los partidos siguen como van, pues se van a convertir en un grupo de pedigüeños, ¿no? Pues están renunciando a los recursos públicos. Bueno, eso tiene grandes riesgos, sin duda, entre otros el hecho de que dejando la política solo al amparo del recurso privado, vamos a incurrir en una serie de riesgos. Más riesgos. Con grandes consecuencias. Pero a los partidos yo les pediría en este momento que se centraran en una adecuada gestión del presupuesto, que discutieran mejor las cosas y que sus representantes en el Congreso asumieran que estas crisis provocadas por los desastres nos deben conducir a mejorar los sistemas de gestión. Gobiernos que se vuelvan más anticipatorios, que usen mejor el conocimiento disponible, que generen un sistema, y creo que ahí vienen los cambios instrumentales a los que me quiero referir, que realmente prevean sistemas de gestión, no solamente del territorio, también de la economía y de la interacción Estado-sociedad, para incorporar grandes cambios. Y eso a veces también requiere cambios conceptuales. Yo diría, el año entrante, cuando espero que sigamos discutiendo estas cosas, que nos preparemos para introducir en el siguiente gobierno una estrategia de gestión integral de los riesgos. Requiere grandes transformaciones institucionales, requiere repensar la generación de instituciones que hicimos en los últimos 30 años, requiere invertir no solamente en la reconstrucción, sino en la prevención. Eso supone cambiar los mecanismos presupuestales, la forma de ejercer el recurso destinado y la forma de planear al desarrollo urbano, ¿no? Y sobre todo de planear el presupuesto. El conocimiento, quisiera terminar, ¿no? Como empezamos, pasando revista al conocimiento creado, instalado, el conocimiento, defender el conocimiento, me parece,
para poder promover su desarrollo y diversificación. La parte estratégica es esencial, pero esto también atraviesa que estas nuevas capacidades que estamos pensando que debe incorporar los gobiernos municipales de las ciudades, localidades, implica realmente una decisión, fortalecer el gobierno. Y hoy nos encontramos con gobiernos con enormes carencias, cuestionados éticamente, cuestionados en términos de su gestión de recursos. Entonces, es el momento de que estas atribuciones que queremos que deben mantener en el futuro debe implicar un replanteamiento en términos no solo de la descentralización, sino cómo fortalecemos gobiernos para que cumplan sus tareas. Y luego plantear nosotros, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad, la universidad del país, la universidad nacional, para esto? Ahí también habrá que replantearnos nosotros mismos nuestras prácticas y nuestras visiones de cómo enseñar y qué enseñar. Así es. Y de hecho esto nos pone en la tesitura que un desastre de esta magnitud transforma, afecta a toda la estructura, a nuestra universidad y a todas. El tema es que podamos también nosotros asumir esa responsabilidad de qué es lo que está cambiando y cómo desde reorientar la investigación o hacer más accesible esta investigación que se tiene para que sea incorporada en la política pública. Gracias, Manuel Luis Fuentes. Gracias, Enrique hermano. Provencio, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.